Bienvenidos a este decimoquinto Congreso Nacional de Medio Ambiente, pierdo la cuenta, CONAMA 2020. Hoy ponemos en marcha el CONAMA local, la parte del Congreso que dedicamos a la escala urbana. Como dijo Maurice Strong hace muchos años, la batalla por la sostenibilidad se ganará o se perderá en las ciudades y por eso, desde este Congreso, siempre hemos tenido una mirada especial a esa escala en la que nos desenvolvemos la mayoría de los ciudadanos, que son las ciudades, y desde las que emanan problemas, pero también soluciones y una gran cantidad de propuestas. Creemos que estamos en un momento especial en el que la recuperación que queremos también se va a diseñar desde las ciudades. Lo que se ponga en marcha en estos momentos marcará la próxima década. Por eso es tan importante la visión que nos van a aportar los alcaldes, las personas que hoy nos acompañan y a los que les agradezco. Voy a quitarme la mascarilla, perdón. Les agradecemos desde CONAMA muy especialmente que estén hoy aquí para compartir esa visión y para dialogar entre ellos sobre la propuesta que se realiza desde ciudades tan importantes como Madrid. Muchas gracias, alcalde, además anfitrión de este congreso, Zaragoza, Valladolid, Vitoria-Gasteiz, que ha marcado el ritmo desde hace muchos años en estas cuestiones del medio ambiente, y también y especialmente queremos dar la bienvenida a la Diputación de Barcelona, al presidente delegado del área de acción climática de la Diputación de Barcelona, Chesco Gomar, a quien queremos homenajear desde CONAMA en reconocimiento del 40 aniversario de la creación del primer servicio ambiental de la Administración española. El Servicio de Medio Ambiente de la Diputación de Barcelona se puso en marcha hace ya 40 años y marcó la aparición poco a poco de estos servicios municipales que han sido claves para transformar nuestras ciudades y para ir generando también una capacidad técnica muy importante que hoy está al servicio de la sociedad. Por eso quiero pedir a nuestro presidente, a Gonzalo Echagüe, que por favor se acerque un momento y entregar un pequeño galardón al diputado. Por favor, sube al escenario y sirva esto de homenaje a todas las ciudades y al papel importante que desde lo local se está desarrollando en medio ambiente. Muchas gracias. Yo no robo más tiempo al diálogo, que es lo que estamos esperando. Doy la bienvenida a los valientes que os habéis acercado hoy aquí. Este congreso va reencontrándonos poco a poco físicamente, pero también a las personas que nos siguen vía streaming y que han decidido que a distancia también se puede disfrutar de las sesiones de este CONAMA. Muchas gracias a todos. Valentín Alfaya, presidente del Grupo Español para el Crecimiento Verde, va a introducir y a moderar la sesión. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, voy a intentar quitarme la mascarilla. No sé si voy a ser capaz, porque con los cables del... No voy a ser capaz. Me quedo con la mascarilla. Muchas gracias, Alicia. Enhorabuena a Chesco por el reconocimiento, que es sin duda merecido. Es cierto que represento esta vez al Grupo Español de Crecimiento Verde como presidente del grupo. Para aquellos que no lo sepan, el grupo es una asociación empresarial que aglutina a más de la mitad del IBEX 35 y que tiene por objeto fomentar, potenciar una agenda de desarrollo sostenible, de cambio climático, de transición energética más ambiciosa como una fuente de oportunidades para nuestras empresas, para la economía española, etc. Voy a, si me permiten, hacer una minúscula introducción, pues no más de media hora o una cosa así, sobre el tema que nos ocupa, tan trascendente, porque como muy bien decía hace un momentito Alicia, la batalla por la sostenibilidad la ganaremos o la perderemos en las ciudades. Está claro que las ciudades generan un impacto y consumen un volumen de recursos muy importante y, por tanto, es necesario abordar con eficiencia, con inteligencia y con visión de largo plazo lo que va a suceder en las próximas décadas, cómo transformamos nuestras ciudades para hacerlas, yo diría, más resilientes a los impactos, más saludables, pero también más protectoras de los ciudadanos, ¿no? Ciudades capaces de generar
una economía sostenible en el tiempo, de generar empleos de calidad, de proteger a sus ciudadanos, de generar entornos saludables. Yo creo que eso es lo que está en la cabeza de todos los ponentes, a los que agradezco muchísimo que hayan dedicado su tiempo hoy con nosotros. Luego, además, me gustaría también, yo creo que saldrá en el debate, aparte de conocer un poco estas hojas de ruta a medio y a largo plazo de las ciudades, también creo que es muy importante hablar de un poco el corto plazo que marca la financiación extraordinaria procedente de Europa, los fondos Next Generation, que creo que generan unas expectativas que todos compartimos, pero que habrá que aplicar de una forma también inteligente para asegurar que estos proyectos no son proyectos tanto de recuperación a corto plazo como de transformación a medio y a largo plazo, que eso yo creo que es otra cosa que todos compartimos, ¿no? Dicho esto, pues yo casi voy a empezar introduciendo a cada uno de los ponentes y con una pregunta, si os parece específica, que podemos contestar en 7 o 8 minutos, una cosa así, ¿os parece? Y luego haremos otra pregunta un poco más general para que haya iniciado el debate y luego tendremos oportunidad también de captar algunas preguntas de la audiencia para continuar el debate entre los alcaldes. Voy a empezar, si me permitís, por seguir un orden así empezamos por Česko, y luego vamos pasando por el resto de las ciudades de menor a mayor población. ¿Estamos de acuerdo? Estupendo. Česko, una vez más, enhorabuena por el premio y por el reconocimiento. En la Diputación de Barcelona, además, a mí me ha llamado mucho la atención el trabajo que venís haciendo ya desde hace bastante tiempo en políticas de adaptación, no ya tanto de mitigación, sino en políticas de adaptación, introduciendo pues, sectores como la agricultura, etc. Y en ese contexto yo también pienso que los fondos Next Generation, los fondos de recuperación o de transformación de los que estamos hablando, seguramente tienen que jugar un papel, ¿no?, en el desarrollo de las políticas de adaptación al cambio climático y demás. Yo te quería preguntar, Česko, ¿cómo veis la oportunidad de estos fondos desde la perspectiva de la Diputación? ¿Qué creéis? También quiero preguntarte un poco, ¿qué crees que debe hacerse con estos fondos? ¿Cómo deben articularse? ¿Echas algo de menos en los mecanismos de los que empezamos a tener ya cierto conocimiento? ¿Crees o tienes algunas expectativas respecto de cómo deberían aplicarse los fondos a las diputaciones o a los ayuntamientos? Bien, en primer lugar, déjame que dé las gracias a CONAMA por la entrega de este reconocimiento en el 40 aniversario de hoy el Área de Acción Climática de la Diputación de Barcelona, cambiándole el nombre a aquella área de medio ambiente que hace 40 años surgía como la primera área que trabajaba ad hoc los temas relacionados con el medio ambiente. Y digo ese cambio hacia hoy, el Área de Acción Climática, porque realmente, si no somos capaces de adaptarnos al momento en el que estamos, a lanzar un mensaje claro a la ciudadanía, autolanzarnos las administraciones públicas un mensaje claro sobre este tema. Y digo autolanzarnos porque la lucha contra el cambio climático está en los presupuestos de las administraciones públicas. Es importantísimo esa dotación. Yo quería hoy agradecer a CONAMA este reconocimiento que nos hace, además, delante de alcaldes que representan a tantísimos ciudadanos españoles y ciudadanas españolas. En esto último de ciudadanas españolas, permitidme que diga que hoy lo que falta también en esta mesa son mujeres, o en esta fila son mujeres, porque ellas también son y serán, porque el conjunto de la sociedad somos y seremos los protagonistas de ese cambio. Entrando ya en lo que me pedías que reflexionase, que pensase o que os dijese un poco cuál es mi parecer. Mirad, yo no soy alcalde, soy concejal y desde ese punto de vista, aunque todos lo somos, evidentemente, los alcaldes son el concejal número 1 de nuestros consistorios y de nuestros gobiernos, pero desde ese punto de vista voy a empezar por lo último que me preguntabas, ¿qué echas de menos? Yo lo que echo de menos en la filosofía de los Next Generation, en lo que nos llega al mundo local de los Next Generation, precisamente es el protagonismo del mundo local. El mundo local ha sido protagonista, por desgracia, en la pandemia que estamos viviendo. Hemos estado a pie de obra, hemos sido los primeros en poner todos nuestros recursos al servicio de la ciudadanía, al servicio también de otras administraciones que tenían mucha más competencia que nosotros. Yo digo que todo lo de la pandemia no era nuestra competencia, pero sí era de nuestra incumbencia, porque al final los ciudadanos, nuestros vecinos y vecinas, necesitaban a las administraciones locales a pie de calle, al servicio de ellos, en todos los ámbitos en los cuales hemos tenido que actuar. Pero yo, en primer lugar, si me permites que empiece por lo no bueno, no diré lo malo, sino lo no bueno, es que encuentro a faltar un protagonismo clave en cómo gestionar estos fondos Next Generation, porque al final cualquiera de las acciones que cualquier institución lleva a cabo
el alcalde, los concejales del Gobierno y la oposición, los técnicos de los municipios, al final somos los que tenemos que batallar tanto con los recursos como con lo que pasa con la ejecución de esos recursos que nos llegan sobre Europa. Pero, en definitiva, son muchos recursos, son infinitamente más recursos de los que España ha recibido en los últimos 20, 30, 40 años. Y, además, son una enorme oportunidad. Una oportunidad porque, además, nos pueden permitir hacer aquello que necesita este país, que es cambiar muchísimas cosas. Yo, de todas esas cosas que creo que, además, luego los alcaldes nos podrán explicar mucho mejor que yo seguramente, hay un elemento capital que debemos de cambiar, que se llama la transición energética, que es cómo utilizamos la energía, que es qué energía utilizamos y que es cómo, en definitiva, hacemos la vida mucho más sostenible en todos los sentidos. Pero, sin duda, los fondos Next son una enorme oportunidad de cambio, son una enorme oportunidad para asimilarnos a otros países que están en la buena senda. No digo que España no lo esté, está trabajando en ello, pero creo que la exigencia que nos tenemos que autoimponer es mucho mayor. Y acabo. En la pandemia creo que es un referente, la tenemos que tener siempre a la vista. En la pandemia todas y todos hemos sido capaces de adaptarnos, de renunciar a muchas cosas. Hemos descubierto nuestras ciudades, los espacios verdes de nuestras ciudades. En definitiva, hemos dejado algo de nosotros para aportarlo al colectivo. Y yo creo que la emergencia climática, que el cambio climático, que esta crisis también requiere de ese esfuerzo de todos y cada uno de nosotros a nivel individual, pero también con el liderazgo del conjunto de las administraciones. Así es que Next Generation es una oportunidad y las amenazas que nos pueden generar los Next Generation en su gestión, creo que debemos todos combatirlas de una manera transversal y, sobre todo, y permitidme que también lo diga, creo que tenemos que hacerlo sin partidismo. Creo que tenemos que hacerlo de la mano todos. Creo que debemos de ponernos de acuerdo. Es nuestra obligación, es la obligación de los representantes públicos y, además, es la exigencia de la sociedad, pero es nuestra obligación ponernos de acuerdo y proyectar políticas desde el consenso para el conjunto de la ciudadanía. Muchísimas gracias, Chesco. La verdad, mira, me quedo con esto último que estabas diciendo, la cooperación. La cooperación. En el sector privado, ahora con esto de los fondos Next Generation, nos hemos acostumbrado a cooperar unas empresas con otras, incluso entre competidores, a revelarnos información que jamás habríamos hecho porque es sensible desde el punto de vista comercial. Por ejemplo, ¿con qué objeto? Hacer grandes proyectos país, transformadores, aprovechando esta financiación. Yo estoy convencido que las administraciones públicas a los distintos niveles, a pesar de la complejidad que tiene, también van a estar cooperando y van a evitar mejor el trabajo en silos, que yo creo que perjudicaría mucho a estos fondos, ¿verdad? Gorka. Bueno, Vitoria para mí es una ciudad admirable porque, entre otras cosas, lleva una hoja de ruta y una agenda verde, desde de antes de la época en la que se fuera designada Capital Verde Europea, que ha ido trascendiendo, ahora que hablamos de la cooperación, ha ido trascendiendo legislaturas, gobiernos, partidos políticos, y siempre ha seguido esa. Y eso estoy convencido, Gorka, que lo perciben los ciudadanos, ¿verdad? En Vitoria. Yo quería preguntarte, al hilo de esto, con esa visión así de más largo plazo, ¿cómo, en el marco de lo que llamamos el Green Deal europeo, ¿verdad?, que sabes que tiene una parte fundamental muy importante vinculada a la transformación de las ciudades precisamente. Ahora, con la visión de esta hoja de ruta, ya que lleváis desde hace tanto tiempo, ¿cómo ves tú la imbricación de las ciudades españolas, en particular lo que estáis pensando en Vitoria, en las grandes políticas europeas, el Green Deal particularmente? También, si puedes contarnos algo un poco al hilo de lo que decía Chesco, también relacionado con tus expectativas respecto a los fondos de recuperación, pues sería estupendo. Muchas gracias, Gorka. Gracias a ti, Valentín, y muy buenos días a todos. También felicitar a la Diputación de Barcelona por ese reconocimiento en su 40 aniversario de la constitución de ese Servicio de Medio Ambiente. Bueno, desde Vitoria-Gasteiz llevamos muchos años trabajando, como bien has dicho, en materia de sostenibilidad. Esto no se hace de la noche a la mañana, esto no lo hace un solo alcalde, esto lo hacen varios alcaldes, en nuestro caso de diferentes partidos políticos, que todos hemos tenido muy claro que tenemos que hacer una ciudad mucho más habitable y mucho más sostenible. Y eso además ha tenido el concurso de un equipo técnico muy avezado, experto, que ha permitido también el desarrollo de proyectos muy interesantes para la ciudad, que nos han puesto a ese nivel de ser reconocidas o reconocidos a nivel europeo como Capital Verde Europea, que es la única ciudad del Estado que en estos momentos es reconocida como Capital Verde Europea, y también en el año 2019 como Ciudad Verde Global.
Como digo, esto no se hace de la noche a la mañana, esto no lo hace solo un partido político, no lo hace un solo alcalde, esto lo hacen varios alcaldes, varios gobiernos, varias formaciones políticas, lo hacen los equipos técnicos y profesionales del Ayuntamiento y, sobre todo, lo hace el conjunto de la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz. Bien, dicho esto, cuando se me pregunta la recuperación que queremos, en este caso para Vitoria-Gasteiz, pues lo tenemos muy claro, ¿no? Y como bien decías, Valentín, recogemos como eje de referencia el Green Deal. En Vitoria-Gasteiz presentamos, un poquito antes incluso que la Unión Europea, que la presidenta von der Leyen, presentamos nuestro Green Deal, el Acuerdo Verde en Vitoria-Gasteiz, porque lo que pretendemos fundamentalmente es que ese reconocimiento que tenemos a nivel internacional en materia de sostenibilidad, en materia de medio ambiente, pueda ser transferido al ámbito de la economía. De tal manera que también el modelo económico que impulsemos en Vitoria-Gasteiz sea un modelo económico verde, un modelo de economía verde, de economía circular, que permita el desarrollo social y económico de Vitoria-Gasteiz, que permita generar puestos de trabajo de calidad, que permita también ser un municipio competitivo frente a otros municipios, pero que además esté orientado a lo que es la consecución de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de los retos que se están marcando actualmente en Europa, ¿no? Estos retos pasan por la transición energética, por la transformación digital, por la nueva movilidad sostenible o un nuevo urbanismo basado pues, en la rehabilitación en clave de eficiencia energética, en la renaturalización de los espacios públicos de nuestras ciudades, ¿no? Por lo tanto, lo que queremos fundamentalmente en Vitoria-Gasteiz es decir, bien, hemos sido una ciudad que a nivel internacional, tanto europeo como mundial, hemos sido reconocida como, sin caer en la autocomplacencia y sabiendo que tenemos que mejorar todavía mucho, pero como una ciudad referente en materia de sostenibilidad medioambiental, vamos a dar ese paso para que también seamos reconocidos como una ciudad donde merece la pena invertir en economía verde. Y el Green Deal de Vitoria-Gasteiz fundamentalmente lo que pretende es eso, ¿no? Generar alianzas entre las diferentes administraciones públicas, con los centros de investigación, con la universidad, con el tercer sector, con la propia ciudadanía de Vitoria-Gasteiz, crear diferentes alianzas, diferentes pactos, acuerdos que permitan el desarrollo de soluciones innovadoras para los retos que en estos momentos tiene el planeta. Bien en energía, bien en movilidad, bien en la digitalización o bien en un urbanismo sostenible, ¿no? Y todo eso que sirva para que Vitoria-Gasteiz pueda convertirse como en un laboratorio donde se puedan desarrollar ese tipo de soluciones, ¿no? Por lo tanto, creemos que ahora es el momento de apostar por la transición de la ciudad verde a la economía verde, por tener muy claro que el futuro de nuestras ciudades pasa por desarrollar un modelo económico respetuoso con el medio ambiente y que además atienda los retos de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de los principios rectores que van a marcar los fondos europeos, ¿no? De los que acabo de citar. Y eso lo tenemos que hacer entre todas y todos. También lo decía Sesco, comparto claramente, esto no puede ser objeto de disputa política, esto tiene que ser un pacto de Estado, un pacto de ciudades, para que podamos seguir avanzando. Termino porque el clima no espera, el clima no nos va a esperar. Entonces, ya firmamos en 2015 un pacto de alcaldes, firmamos también un acuerdo de 200 países, solo 75 en estos últimos 6 años han empezado a revisar su hoja de ruta. Y en estos momentos, de seguir así, solo reduciríamos las emisiones un 5%, cuando lo tenemos que hacer un 25%. Por lo tanto, es la hora de actuar, es la hora de tomar decisiones, es la hora de ser valientes y es la hora de sumar esfuerzos para que podamos conseguir esos objetivos. Muchas gracias, Gorka. Fíjate, me quedo de lo que has dicho con el tema de la inversión. Yo también estoy convencido que las ciudades que están a la vanguardia de estos modelos de transición urbana van a ser las que tengan más capacidad para atraer financiación. Y ya no solo hablo de financiación pública, de financiación europea, lo estamos viendo ahora mismo, incluso con los fondos Next Generation también, sino también de financiación privada. Porque la reubicación de corrientes de inversión en el sector privado que se está produciendo en los 3-4 últimos años es estremecedora a la velocidad a la que se está produciendo y siempre buscando lo verde. Con lo cual, este modelo necesariamente tiene que ponernos en una situación más competitiva para atraer financiación a nuestras ciudades. Óscar Puente, el alcalde de Valladolid, a quien también hay que felicitar porque hace nada recibisteis el premio Climate Reality, ¿no?, por las iniciativas ambientales de la ciudad de Valladolid. Y es así, ¿no? O sea, os dieron el premio hace nada. Y yo quería preguntarte, fíjate, hay 3 temas aquí que han salido que a lo mejor tú nos podrías aportar también. Primer tema,
Me gustaría también que nos dieras tu opinión sobre la oportunidad de los fondos Next Generation para la hoja de ruta de Valladolid y de este tema que ha salido ahora de la inversión. Si veis así, ¿cómo tenéis en la cabeza la participación público-privada, si puede tener un espacio en esta hoja de ruta de transformación urbana? Y un tema que es una de las iniciativas que os premiaron precisamente en el Climate Reality, que tiene que ver con la participación ciudadana y la participación pública, ¿no? O sea, ya sé que es un poco compleja la pregunta, pero fondos, financiación, oportunidad de los Next Generation, la ciudadanía, ¿no? Bueno, lo primero agradecer que hayáis tenido en cuenta Valladolid para participar en este encuentro, ¿no? Yo creo que Valladolid, como señalabas, pues lleva unos años haciendo una política que no es que busque ser referente, pero bueno, de alguna manera se está convirtiendo en un referente en materia de sostenibilidad ambiental, y así lo ha reconocido la Fundación de Al Gore, dándonos el premio a la ciudad que más ha contribuido a la lucha contra el cambio climático en el año 2020, ¿no? Yo creo que además nosotros no tenemos excusas, somos ciudades de un tamaño casi perfecto, casi ideal para, como es el caso de Vitoria, ¿no? Tenemos una configuración de ciudad muy rodeados de naturaleza, además, que bueno, nos permite adoptar estrategias que pueden arrojar resultados muy importantes en un corto plazo, ¿no? Vitoria lleva un montón de años desarrollando estrategias en materia medioambiental, nosotros llevamos unos pocos menos, pero yo creo que podemos ganar terreno rápidamente precisamente porque contamos con esa facilidad, ¿no? de lo que somos, de cómo somos, ¿no? Bueno, yo creo que hay un elemento común en el que vamos a coincidir todos los alcaldes hoy, ¿no? Lo hablaba también el compañero de la Diputación de Barcelona. La recuperación que queremos es una recuperación en la que las ciudades seamos protagonistas. Ese es el primer elemento claro que vamos a compartir hoy todos, ¿no? La recuperación, la transformación será en la medida en la que las ciudades sean protagonistas. Si no somos protagonistas en la gestión de los recursos, no habrá esa transformación. Por dos razones elementales. La primera es que donde está la concentración mayor de los problemas y de las soluciones es en las ciudades. Eso está muy claro, ¿no? Y la segunda, porque el reto de manejar los fondos europeos es un reto gigantesco y no puede ser que haya una administración, un nivel de la administración que se quede al margen. Si hay un nivel de la administración que se queda al margen, no seremos capaces de emplear esos recursos con rapidez y con eficacia. Y, por tanto, esa es una reclamación, yo creo, conjunta que estamos haciendo pues, todos los alcaldes desde la FEM, claramente, que es una asignación de fondos de recuperación concreta para los ayuntamientos, que hemos estimado en no menos del 15%, y en materias concretas como, por ejemplo, la acción social, en la que una buena parte de las competencias la tenemos los ayuntamientos, pues ese porcentaje debería llegar al 30%. Yo creo que ahí estamos de acuerdo, ¿no? Los fondos, ¿para qué deben servir? Ahí ya, digamos que cada uno va a tener su estrategia, ¿no? Aunque haya elementos comunes. Nosotros en Valladolid creemos que los fondos deben emplearse a nivel municipal en una especie de símil o algo equiparable al plan de recuperación que se ha diseñado en el conjunto de España, ¿no? Hay materias muy claras en las que hay que emplear muchos recursos. La reconversión de la movilidad urbana está clarísimo. Hay que redistribuir el espacio público, que es un espacio claramente no equitativo en este momento. El vehículo privado ocupa demasiado espacio para el volumen de desplazamientos que genera en una ciudad como Valladolid. Por eso yo pongo el ejemplo de lo que somos como ciudad. Solo un 30% de los desplazamientos diarios son en coche y de ese 30 un 20% es para moverse menos de 1 kilómetro. Sin embargo, la ocupación del espacio público del vehículo privado es enorme, ¿no? Y muy superior a ese porcentaje. Por tanto, hay que redistribuir el espacio en los distintos modos de movilidad que consumen el 70% de los desplazamientos diarios. Y además hay que reconvertir la flota, sobre todo la del transporte público. Cuando hablamos de colaboración, que preguntabas también, nosotros ahora mismo estamos en un proyecto de colaboración con la ciudad de Vitoria y con una empresa privada. Hablabas de colaboración público-privada. Aquí hay colaboración público-privada y además de 2 ciudades. Yo creo que las ciudades en esto llevamos la delantera, porque las ciudades no tenemos ningún afán de competir.
Es decir, las ciudades tenemos afán de colaborar y da igual el signo político. Yo estaba en Zaragoza hace bien poco a ver cosas, ha venido una concejala de Zaragoza a ver cosas a Valladolid, voy a ir dentro de poco a Vitoria, viene el alcalde de Irún. Es decir, nosotros compartimos y eso hoy es fundamental porque las soluciones en este momento no pasan en el mundo por competir, sino por colaborar fundamentalmente. Bueno, pues nosotros tenemos un proyecto de movilidad en este momento que desde luego aspiramos a que obtenga financiación de los fondos Next Generation, que pasa por una renovación de la flota municipal y por un proyecto de movilidad global conjunto en el que vamos a compartir plataformas y en el que hemos involucrado a una empresa española, en este caso Irizar, para que nos ayude con esa renovación, ¿no? Por tanto, es un ejemplo. Hay una parte, además, de los fondos que ya está, digamos, que son los más maduros, que son los del Ministerio de Transportes, que probablemente dentro de este mes habrá ya un decreto y que podremos ya optar a ellos, y esos son, yo creo, los más maduros, y ahí es donde bueno, pues los proyectos de colaboración incluso van a tener una financiación específica de 150 millones de euros para los proyectos que involucren a varias ciudades, ¿no? Asociaciones de ciudades. Y bueno, pues yo creo que al final, lo que decía el alcalde de Vitoria a mí me parece que es muy cabal para ciudades de nuestro tipo, ¿no? Hablar ya de economía verde. Sí. Y nosotros tenemos un proyecto de economía circular, que es caso de estudio ahora mismo en la OCDE. Ese proyecto gira en torno a muchos elementos, apoyo a las pymes. Las pymes también, digamos, nos ayudan mucho a la sostenibilidad porque bueno, están muy ubicadas en nuestro entorno, generan menos desplazamientos, generan menos, por tanto, menos consumo de elementos que no nos ayudan con la sostenibilidad. Y en ese sentido, pues, por ejemplo, nosotros estamos ahora mismo en un 82% de porcentaje de contratos suscritos con pequeñas y medianas empresas, ¿no? La media en España es del 30%, la Unión Europea está por ahí, el 28%, y el importe total del volumen de contratación que nosotros tenemos como ayuntamiento con pymes es del 50%. Es decir, aunque el número de contratos es muy superior, es evidente que por cuantía las grandes empresas, bueno, copan una parte más importante también del presupuesto, ¿no? Pero yo creo que esa es la línea, ¿no? La transformación a una economía verde, la transformación de nuestro modelo productivo en nuestras ciudades hacia una economía verde y la utilización de los recursos que van a venir de Europa para acelerar el proceso. El camino está claro, los plazos son en este momento lo importante. Yo creo que eso es lo que nos va a ayudar a avanzar en esa transición de una manera más rápida. Cooperación, utilización de los recursos que vienen de Europa para acelerar el proceso. Muchísimas gracias, Óscar. La verdad es que el ver que los ayuntamientos estáis cooperando y colaborando de esta forma tan estrecha, que además hay de por medio colaboración privada también, pues es algo digno de aplauso, ¿eh? Y yo creo que es un excelente ejemplo de lo que podemos llegar a hacer la red de ciudades, ¿no? Para, con una masa crítica suficiente, acelerar la transformación de todo el país hacia la acción climática, ¿no? Pasamos a Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza. Que venía, antes, cuando estábamos ahí con los micrófonos, estábamos hablando de cómo está acelerando también su hoja de ruta Zaragoza de descarbonización, ¿verdad? Y en relación con este organismo, con Climate Kick, el organismo europeo. Claro, hemos hablado de movilidad, hemos hablado... Luego hablaremos un poco, si podemos, también de renovación urbana, de rehabilitación de edificios y demás. Pero otro tema que cada vez, a lo que afortunadamente, digo yo, cada vez estamos prestando más atención a las ciudades es los procesos de renaturación urbana, las soluciones basadas en la naturaleza, las infraestructuras verdes. Y a mí me ha llamado mucho la atención, alcalde, el proyecto que tenéis del Bosque de los Zaragozanos, ¿no? En Zaragoza. Es una iniciativa, yo diría, innovadora, ¿verdad? A lo mejor nos puedes contar algo más de esto y también cómo ves el encaje del Bosque de los Zaragozanos en la infraestructura verde de la ciudad y en este proceso de transformación urbana del que estamos hablando. Encantado, Valentín. Muchas gracias. Bueno, antes de nada, yo quería, por supuesto, también dar las gracias a Conama, al presidente, a su directora, especialmente a un zaragozano de pro que está en la Junta Directiva, a Alberto Virto, que además trabaja en el Ayuntamiento de Zaragoza, y además a mis compañeros, porque es un placer estar con representantes de la talla de la que hoy estamos aquí esta mañana en el mundo local.
Yo os cuento un poco qué es lo que estamos haciendo en el Bosque de los Zaragozanos, pero yo creo que Valentín hacías muy bien la pregunta porque a mí también me gusta mucho explicar y contextualizar por qué le tenemos el cariño que le tenemos a una iniciativa de estas características, pero también sabiendo que eso va a tener el impacto que va a tener. Porque uniendo dos de las ideas de las que se ha hablado ya previamente, el impacto de verdad que en las ciudades va a tener las políticas que podamos hacer en términos porcentuales, yo creo que de euros entendemos todos con mucha facilidad, pero de toneladas de emisión de CO2 parece que nos cuesta un poco más. Las políticas importantes que tenemos que hacer las ciudades para reducir las emisiones de CO2 están en el entorno de la movilidad y en el entorno de la rehabilitación urbana. Aproximadamente el 30% de nuestras emisiones provienen de las edificaciones y un 20% proviene de la movilidad de las ciudades. Y por lo tanto ahí es donde tenemos la bolsa importante sobre la que actuar. Hay algunas actuaciones, por ejemplo las que tienen que ver con infraestructura verde, que es verdad que significan una parte importante de lo que podemos hacer en las ciudades para ayudar donde no podemos tomar decisiones. Por ejemplo, sector industrial, 40% de las emisiones que se producen en nuestras ciudades tienen que ver con ese sector industrial. Todo lo que podamos decidir en la creación de sumideros de CO2 desde los ayuntamientos va a compensar aquellos ámbitos en los que no podemos tomar decisiones. Y además creo que la infraestructura verde, yo creo que este Bosque de los Zaragozanos que queremos poner adelante es importante, que queremos sacar adelante es importante por varias razones. La primera por el volumen, porque es verdad que en Zaragoza nunca se había puesto en marcha, nunca se había puesto encima de la mesa un proyecto de la envergadura, hablamos de 1.200 hectáreas, hablamos de plantar 700.000 árboles, pero estamos hablando también de colaborar con todas las administraciones que tienen suelos en la ciudad de Zaragoza. Administraciones como el Ministerio de Defensa. En Zaragoza sabéis que hay una Academia General Militar en la que hay terrenos y terrenos, hay miles de hectáreas que en su momento además fueron quemadas en distintos ejercicios y creemos también que ha llegado el momento de colaborar con el Ministerio para multiplicar, puede ser que por 2, el número de hectáreas en las que podamos plantar árboles. Por lo tanto, el impacto medioambiental, el impacto que va a tener en la ciudad esta iniciativa, yo creo que sin duda es lo más importante que se ha hecho en la historia de la ciudad. Pero no creo que esa sea su principal virtud. Yo creo que la principal virtud del Bosque de los Zaragozanos tiene que ver con 3 características que creo que merece la pena explicar. La primera, la concienciación de la ciudad, la concienciación de la ciudadanía. En el Bosque de los Zaragozanos lo que queremos es que se planten 700.000 árboles por los zaragozanos. Lo más importante es que la sostenibilidad entre de verdad en los valores de los zaragozanos. Y yo creo que va a ayudar mucho el que a todos los zaragozanos, independientemente de cualquiera de sus condiciones, le vayamos a dar la posibilidad de plantar ese árbol y de colaborar en los programas pues de concienciación que van a ir ligados al Bosque de los Zaragozanos. Yo creo que además una iniciativa de estas características va a potenciar algo de lo que también se ha hablado mucho y estoy convencido de que se va a hablar muchísimo más, que es de la colaboración público-privada. Sí. Yo creo que en el bosque algunas de las empresas que nos acompañan, Urbaser, Endesa, ya nos han expresado su intención de colaborar y de aportar y de hacer aportaciones económicas. Va a haber un caudal importantísimo de recursos por parte de los sectores privados que están dispuestos a colaborar con este tipo de iniciativas. Estos días que oímos hablar mucho de la factura eléctrica y que oímos hablar mucho de cuál va a ser el impacto que las emisiones de CO2 tienen en esa factura eléctrica, de cómo se han disparado las cotizaciones de las toneladas de CO2 en este último año. Bueno, tiene que haber iniciativas locales que también ayuden a parar las emisiones de CO2 y creo que las empresas van a estar muy interesadas, en Zaragoza por lo menos lo están demostrando, muy interesadas en colaborar. Y una última cuestión que a todos creo que nos va a parecer interesante. Necesitamos potenciar esa pata de la que hablaba Gorka y Óscar de la economía. Necesitamos hacer que los números funcionen. Y para que los números funcionen, la transición ecológica tiene que ser economía verde. Hay una parte importante de eso que tiene que ser economía circular. En las ciudades, una de las cosas más importantes que hacemos
tiene que ver con la recogida de residuos, y este bosque de los zaragozanos lo que queremos es que sirva para que toda la materia orgánica que recogemos en la ciudad de Zaragoza abone las hectáreas con las que vamos a plantar esos árboles. Es un proyecto en el que tenemos mucho interés, pero yo quiero acabar poniéndoos encima de la mesa la que creo que va a ser la pregunta de futuro en las ciudades. Yo creo que es evidente que vamos a hacer muchas cosas en movilidad con los fondos europeos. Es evidente que en la rehabilitación es en lo que más nos jugamos a la hora de reducir el número de toneladas de CO2. Pero creo que la pregunta importante de las ciudades es cómo cambiamos nuestro modelo de consumir energía. Todos los que estamos aquí pagamos facturas millonarias en energía. Y no consiste en que le compremos energía verde a Endesa. Consiste en que seamos capaces de producir nuestra propia energía. La pregunta que tenemos que hacernos las ciudades a partir de ahora no es si compramos energía verde, compramos directamente o creamos una cooperativa. La pregunta que creo que tenemos que hacernos las ciudades, y que ha pasado en otros muchos mercados, como el del agua, que ya están absolutamente maduros, es cómo somos capaces en nuestro término municipal de producir energía de origen renovable que de verdad nos ayude a cumplir con los criterios de los pactos de alcaldes que todos hemos firmado, que nos ayuden a reducir la factura que todos estamos pagando en contratos importantísimos. Siempre se habla que en las ciudades los contratos más importantes que tenemos son los de la limpieza, los del transporte público. La energía no se queda atrás. Y por lo tanto tenemos un margen de ahorro si cambiamos el modelo en el que consumimos energía importantísimo. Y en último lugar, evidentemente, en lo que al final todo esto consiste, que es en parar el cambio climático y reducir el número de esto, una toneladas. ciudad podría convertirse en un generador neto de energía, ¿no? Bueno, sobre todo porque yo soy de los que creo que en Zaragoza hay algo que no se sabe. Zaragoza y Aragón es la región europea en la que en la actualidad más energía renovable de origen renovable se está produciendo. Alrededor de la ciudad de Zaragoza, en la actualidad hay 5 centrales nucleares produciendo energía de origen renovable y se están tramitando derechos para que 13 centrales nucleares se instalen a 50 kilómetros de Zaragoza. Hay ejemplos como, por ejemplo, el de Amazon. Amazon ha decidido ¿Centrales de qué tipo exactamente? No nucleares. Cuando digo centrales nucleares, digo el equivalente a una central nuclear en energía renovable. Sí, perdón. Yo creo que se había hecho un silencio. Lo habíamos entendido, ¿eh? Perdón. Estaba claro. El equivalente a 13. Lo he explicado mal, Perdón. Sí. No estaba viendo la cara. En cualquier caso, es verdad. Las mascarillas. Quiero decir, 13, lo que producirían 13 centrales nucleares a 50 kilómetros de Zaragoza. Hay 5 que ya se está produciendo en energía renovable, eólica y fotovoltaica. Cuando hablamos de Zaragoza estoy convencido de que a muchos os sonará esto del Cierzo, ¿no? El Valle del Ebro, ¿no? Pues ya hay 5 centrales nucleares, 5 centrales nucleares verdes, y otras 13 en derechos de tramitación. Os ponía como ejemplo Amazon, que fundamentalmente es una industria que consume energía y produce datos. Ha decidido que se instala en Zaragoza por muchas razones, pero una de ellas es porque hay muy pocos sitios. Aquí está el alcalde de Valladolid, que igual pone en duda lo que voy a decir. Lo digo por la gigafactoría. La gigafactoría que tiene que transformar la industria del automóvil en nuestro país. Barcelona también tiene mucho que ver en esto, porque la central de SEAT está también allí, pero es complicado que haya un sitio con más oportunidades que el entorno del Valle del Ebro y en concreto la ciudad de Zaragoza, con el diferencial que tenemos en la producción de energía renovable para que se pueda instalar esa fábrica. Pero esto nos lo venía contando. Lo que sí está claro es que esta hoja de ruta de transición energética tiene capacidad para atraer inversión, ¿verdad? Esto es, yo creo, uno de los mensajes que están emergiendo de este diálogo que estamos manteniendo con los alcaldes. Y bueno, como dicen los ingleses, last but not least, nuestro anfitrión, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Y yo hace un momentito estaba hablando con él, recordando que Madrid se ha convertido, de un tiempo a esta parte, en una verdadera referencia a escala europea respecto de cómo abordar una hoja de ruta de descarbonización de la economía local, del
la movilidad de la edificación, etcétera, etcétera, de forma agresiva, con visión a muy largo plazo. Esto, yo le contaba al alcalde que espero que hablemos de eso. Uno de los proyectos emblemáticos de la Ciudad de Madrid en esta hoja de ruta de transformación es el Deep Demonstration, el proyecto demostrador que ha estado financiando Climate Kick, el organismo europeo de innovación para el clima, en estos últimos años. Yo tengo, no sé si la fortuna o el infortunio de ser consejero de este organismo en la Unión Europea, y puedo aseguraros que en todos los consejos, absolutamente en todos los consejos, se habla de la Ciudad de Madrid. Así que yo creo que eso es algo de lo que tenemos que estar. De lo que te quería preguntar, en el contexto de estos proyectos europeos, el Deep Demonstration de Madrid, la hoja de ruta de descarbonización que se presentó ayer mismo aquí en el CONAMA, yo quería preguntarte desde la atalaya que nos da ser campeones de Liga, ¿cómo ves tú, alcalde, cómo imaginas tú la ciudad de Madrid en esta hoja de ruta de transformación en los próximos años? Yo te diría en la próxima década. Muy buenos días. Agradecer desde luego a CONAMA, a la organización de este congreso semipresencial, pero que ya es un paso más en esa recuperación que esperamos todos que sea pronto, cuando completemos el calendario de vacunación de una vida que nos recuerde más a la vida pre-COVID que teníamos, y en ese sentido dar pasos adelante como por parte de CONAMA, que sé que es un esfuerzo logístico importante el que se ha hecho, sin embargo, marca el camino a seguir. Nosotros en Madrid, desde luego, nos imaginamos a 10 años una ciudad plenamente comprometida en la sostenibilidad, en la lucha contra el cambio climático, desde un doble mensaje que tiene que mandar Madrid. En primer lugar, que tenemos una responsabilidad hacia nuestros 3.300.000 habitantes. Somos la segunda capital de la Unión Europea con mayor población y, por tanto, somos una ciudad, en segundo término, tractora y referente en muchísimas de nuestras políticas para el resto de ciudades, no solo en España, sino en el mundo. Y, por tanto, tenemos que ejercer esa doble responsabilidad, tanto hacia nosotros como, en segundo lugar, hacia nuestros ciudadanos, como, en segundo lugar, para ejercer de elemento tractor en una política determinante, porque yo creo que, como aquí se ha indicado todo, si hay un sustancial acuerdo, desde luego, la sostenibilidad pasa por las ciudades. Las ciudades somos la clave para que estas políticas puedan tener el éxito que deben tener y en el cual todos estamos plenamente concienciados. Amén. Una de las pocas oportunidades que nos ha dado una desgracia como la que estamos sufriendo de la pandemia es que obviamente se han tenido que acelerar todos los plazos y desde las instituciones hemos tenido que acelerar el proceso de toma de decisiones, empujados también por la convicción y la conciencia ciudadana cada vez más extendida de la necesidad de adoptar políticas en este sentido. Nosotros, cuando llegamos, lo primero que quisimos hacer es establecer e implantar un marco general que marcara las líneas principales de actuación, no solo en la lucha contra uno de los principales problemas que tenemos en la ciudad de Madrid, sin lugar a dudas, que es la calidad del aire, sino en una visión global de lo que debía ser el ámbito de la lucha contra el cambio climático, tanto en el ámbito de medidas de mitigación como de adaptación. Y eso tenía tres patas importantes. En primer lugar, la asunción de compromisos claros en el ámbito de las organizaciones e instituciones internacionales, y de ahí viene proyectos como el de Demonstration y, por tanto, mandar el mensaje a todas las instituciones internacionales que Madrid quería jugar un rol muy importante y que queríamos estar a la altura de las circunstancias. En segundo lugar, tener un marco normativo que nos permitiera trasladar esas acciones al reconocimiento y a la figura jurídica correspondiente, y en ese sentido hemos aprobado la primera ordenanza de lucha contra el cambio climático y por la calidad del aire en la ciudad de Madrid. No teníamos ese instrumento normativo que nos permitiera poner en práctica determinadas acciones, como por ejemplo esa memoria ambiental para cualquier evento de cierta concurrencia que se produzca en la ciudad de Madrid. O tramitamos ahora y esperamos aprobar la ordenanza de movilidad sostenible y, en tercer lugar, un conjunto de acciones concretas. Y en esa línea nosotros entendimos que había que anticipar. Y, por ejemplo, en lo que es el proceso de descarbonización o lo que es la hoja de ruta, nosotros hemos incrementado el porcentaje de reducción respecto del que nos marcaba la Unión Europea, o al mismo tiempo hemos tomado medidas como es adelantar la prohibición de la circulación de vehículos sin etiqueta ambiental, que en un primer momento estaba previsto para el año 2025, pero que ya a partir del 1 de enero de 2022 va a ser una realidad en la ciudad de Madrid. O, por otra parte, también lo que es la prohibición de otras fuentes de contaminación importantes, como son las calderas de carbón. Lógicamente tiene una afección e incidencia
especial la movilidad. La movilidad en Madrid es una ciudad, como he dicho, de 3.300.000 habitantes. Tenemos una corona metropolitana de 2 millones de habitantes y al final se produce un volumen de desplazamientos cercano a los 10 millones de desplazamientos todos los días en la ciudad. Es cierto que todavía no se ha recuperado completamente, andamos ahora en el entorno de los 7,5 millones de desplazamientos, pero que nos exige hacer un esfuerzo especial que para nosotros parte de implicar al conjunto de la sociedad, en el sentido de que obviamente hay que tomar medidas de carácter restrictivo, sin lugar a dudas, pero también hay que generar alternativas que permitan a los ciudadanos un compromiso con la ciudad, un compromiso con nuestro futuro, y que en ese sentido lo que avanza es que nosotros generemos alternativas que les den la posibilidad de gastar menos dinero, menos tiempo y tener un mayor compromiso con la sociedad, que es la utilización del vehículo privado. Esas son líneas de actuaciones. La pregunta concreta a partir de esta premisa es cómo veo Madrid en el año 2030, cómo veo en el año en 10 años. En primer lugar, con un cumplimiento claro de los objetivos 2030 de Naciones Unidas. Tenemos la suerte de tener una guía clara y precisa de hacia dónde tenemos que avanzar, y además hay un consenso y una colaboración entre instituciones clara en este sentido. En segundo lugar, avanzar en esa hoja de ruta y que tenga una transversalidad a todas las actuaciones del Ayuntamiento, como por ejemplo estamos poniendo en marcha en este momento también políticas de turismo que van a permitir reducir al máximo la huella de carbono que se pueda ejercer, o como por ejemplo acontecimientos deportivos relevantes que vamos a tener en la ciudad de Madrid, como es un Campeonato Open de España de golf, que por primera vez va a haber un acontecimiento deportivo en España que precisamente va a conseguir ese objetivo de huella cero de carbono. Y al mismo tiempo creo que tenemos que aprovechar una de esas pocas oportunidades que teníamos como consecuencia de la pandemia, que es precisamente los fondos Next Generation. Claro. Que en primer lugar lo que tenemos que partir de la base es de que va a seguir un esfuerzo gigantesco por parte de todos nosotros, por parte del conjunto de la sociedad y por parte de todas las instituciones. Si de verdad queremos aplicar esos fondos como procede, vamos a tener que concienciarnos todos de que el esfuerzo colectivo va a tener que ser extraordinario desde el punto de vista de la aplicación o desde el punto de vista de la tramitación que nos va a corresponder a las administraciones, que no siempre es fácil y todos tenemos aquí la experiencia. Y en segundo lugar, porque obviamente ante la crisis económica tenemos una vertiente que es necesitamos que haya no gasto, sino inversión en estos momentos para poder reactivar la economía, pero más importante incluso que poder reactivar la economía es ese cambio de paradigma y ese cambio de modelo hacia el que nos dirigen los fondos Next Generation. Creo que están muy bien pensados, creo que están muy bien orientados, creo que tienen esa parte social, como decía Óscar, que es absolutamente fundamental, porque de esta pandemia no podemos salir con una fractura social como se produjo ya después de la crisis del 2008, hay que tratar de no dejar a nadie atrás, pero obviamente nos tenemos que dirigir a través de dos ejes como son tanto la transformación digital como la sostenibilidad. Si hablamos de las pequeñas y medianas empresas, que es una parte esencial de nuestro tejido empresarial, más del 90% son pymes y que también, como se ha indicado, obviamente forman parte de un tejido económico local que aporta sobre todo ventajas, es decir, desde el punto de vista de lo que son los desplazamientos, desde el punto de vista de lo que es esa ciudad, que a mí me parece un concepto interesantísimo y que aquí estamos también mirando desde la ciudad de Madrid, que en un Ciudad de Hidalgo, esa ciudad de 15 minutos, sin lugar a dudas, proporciona numerosísimas ventajas, pero esas pymes solo van a poder salir desde un compromiso de sostenibilidad y sobre todo también desde un compromiso de digitalización, que es lo que les permitirá poder competir y poder ir un poquito más allá. Ese es el Madrid que en 10 años imagino, un Madrid que ha conseguido los objetivos de Naciones Unidas 2030, que ha avanzado sustancialmente en esa hoja de descarbonización y que asume compromisos más ambiciosos, que al mismo tiempo aprovecha los fondos Next Generation en un esfuerzo conjunto de todas las administraciones, no solo para reactivar la economía, sino para transformar y cambiar el modelo y el paradigma, y que al mismo tiempo genera un aumento de la calidad de vida y por otra parte trata de resolver ese problema crónico y endémico de la ciudad de Madrid que esperamos resolver antes de 10 años, que es ese incumplimiento sistemático, desgraciadamente, de los límites de calidad del aire que nos marca la Unión Europea. Muchísimas gracias, alcalde. Sí, la verdad es que el tema de la movilidad ha sido un tema crítico durante muchos años y claro, a lo mejor aquí tenemos la oportunidad para abordarlo también con la financiación extraordinaria de la que estamos hablando, de los fondos Next Generation. Y hablando de estos fondos y del contexto europeo, vamos bastante bien de tiempo. Me gustaría haceros una pregunta más abierta, más general, para que la pudierais contestar desde vuestro punto de vista. Claro, al final, la transformación de las ciudades se va a aglutinar y va a acabar siendo la transformación del conjunto del país y la transformación de Europa, ¿no? Tanto desde el punto de vista de los modelos económicos como de la movilidad, el uso de la edificación y tantas otras cosas de las que hemos hablado.
Ahora, como sabéis, hay dos iniciativas muy potentes a nivel europeo. Una es la Misión Europea de Ciudades, ¿no?, que en inglés es Smart and Neutral Cities, o sea, ciudades inteligentes. Yo digo que con que sean listillas ya vale, ¿no?, pero ciudades inteligentes y neutras en carbono. Y la iniciativa de la que hemos hablado hace un momentito de Madrid, los Deep Demonstrations, los grandes proyectos demostradores del Climate Kick. Aquí en España estas dos iniciativas, como sabéis, se han fusionado porque se ha visto que tenemos mucha más capacidad para atraer recursos si fusionamos las dos iniciativas. Varias de las ciudades que estáis aquí representadas van a firmar dentro de nada lo que llamados precontratos climáticos para acogerse de forma pionera en Europa a las misiones, a esta Misión Europea de Ciudades. El liderazgo que está demostrando España a través de sus ciudades en la hoja de ruta europea es muy significativo. Y cuando te pasas la vida en Bruselas yendo y viniendo, como me pasa a mí, es muy significativo escuchar cómo todo el mundo habla allí de las ciudades españolas. Desde esa perspectiva de la integración de lo que estamos haciendo aquí en la política europea, en el Green Deal, con los fondos Next Generation, etcétera, etcétera, y estas iniciativas con la Misión Europea de Ciudades o los Deep Demonstrations, ¿cómo veis vosotros que, yo os preguntaría, ¿qué creéis que os puede aportar esta hoja de ruta europea a vuestro día a día en las ciudades? A vuestros problemas, a los problemas que tenéis que abordar. Es más, os preguntaría, ya puestos a hablar de problemas, ¿cuáles son las principales barreras que apreciáis, que teméis, que creéis que tenéis que enfrentar en los próximos años respecto de esta hoja de ruta europea, del Green Deal, etcétera, etcétera? ¿Cómo veis? ¿Os puede ayudar esta hoja de ruta europea? ¿Echáis algo de menos de esta hoja de ruta europea? ¿Más ayuda? ¿Más? ¿Cuáles son las barreras que encontráis para integrar vuestras políticas en esta hoja de ruta europea? Eso es un poco lo que os quería preguntar. Si podemos contestar en 2-3 minutos, cumpliremos el horario perfectamente. Chesco, por favor. La digitalización es uno de los grandes retos que tenemos encima de la mesa. Y ciertamente no solo para las grandes ciudades, sino también para el mundo rural, de alguna manera. Lo que hace Europa y el camino que nos marca Europa, porque evidentemente hay países del norte de Europa que nos llevan mucha ventaja en según qué puntos, lo que nos garantiza son dos cosas. Primero, la experiencia, porque ya ha habido un avance en esos países de hacia dónde queremos caminar, y en segundo lugar, el replicar proyectos, ¿no? Que además yo creo que también tenemos que acostumbrarnos, y los alcaldes lo explicaban antes, hay grandes proyectos en ciudades que las otras, yo soy de Mataró, una ciudad de 130.000 habitantes, también tenemos la obligación de replicarlas. Es decir, aquello que funciona debemos copiarlo y debemos hacerlo sin complejos. Porque a veces intentamos darle la vuelta a las cosas de tal manera que parece como una gran decepción que estemos haciendo lo mismo que están haciendo otras ciudades. Nosotros, en nuestro caso, por ejemplo, si me lo permites, antes Jorge, el alcalde de Zaragoza, hablaba de un tema que para mí es fundamental y capital, que tiene que ver con la gestión de los residuos. Nosotros en Mataró replicamos la construcción de un parque de economía circular que debe de ser el más grande del sur de Europa y, evidentemente, lo hacemos ¿qué? Pues fijándonos en lo que hacen los países que ya tienen esos modelos de economía circular o de los tipos de recogida de residuos. Así es que, al final, el hecho de mirar a Europa, de mirar a aquellos que están, no todos, evidentemente, pero mirar a aquellos que están más avanzados que nosotros, yo creo que es una gran oportunidad y, además, es una obligación. Tenemos el conocimiento para generar nuevos proyectos, pero también debemos tener la flexibilidad y la capacidad de incorporar aquellos proyectos que están funcionando en otros sitios, no solo de Europa, sino del conjunto del mundo. Allá donde en digitalización, allá en donde la lucha contra el cambio climático está mucho más avanzada de lo que lo está en nuestro país, debemos de ser fuertes y debemos de ser capaces de replicar en nuestro territorio. Y acabo, el mundo rural también es trascendente en este tema. No podemos olvidarnos de esa España vaciada de la que casi todos hablamos y de la que casi ninguno dice cómo tenemos que recuperarle, cómo debemos afrontar ese gran problema. Pues también en la gestión de la digitalización, en la gestión del cambio climático, tenemos que tener en cuenta el mundo rural. Yo siempre digo una cosa, y ahora sí acabo, y es que el aire no tiene fronteras. Y esta es una realidad. El aire no tiene fronteras y lo que hagamos en el mundo rural y lo que hagamos en las ciudades tiene que estar encaminado en la misma dirección. El Pacto de Alcaldes creo que va en esa línea, en entender que el conjunto de los europeos tenemos que tener una estrategia concreta y avanzar, insisto, también tiene que suponer que todos vayamos de la mano y que seamos capaces de replicar proyectos que funcionen. Gorka, vosotros, claro, tenéis una tradición, diría yo, ya de imbricación en la agenda europea, ¿no? La ciudad
Verde Europea y toda esta hoja de ruta de la que hablábamos. ¿Cómo ves esta interacción con las políticas europeas? ¿Qué oportunidades y qué retos ves ahí? Es clave, ¿no? Es fundamental el tejer esas alianzas. Yo creo que lo han comentado también mis compañeros y querría destacar en estos 2 o 3 minutos pues 3 ideas, ¿no? Primero, la importancia de los municipios. Yo tengo también el honor de presidir la Asociación Vasca de Municipios, EUDEL, y todos, desde el más pequeño hasta el más grande, somos conscientes de que somos un agente clave para la recuperación. Y, por lo tanto, esos fondos de los que estamos hablando tienen que fluir a todos los municipios, hasta los más pequeños, si bien en muchas ocasiones van a tener que hacerse consorcios para desarrollar proyectos, ¿no? Por lo tanto, la importancia de que los municipios seamos un agente clave, por cuanto que en Euskadi pues aproximadamente el 20% del gasto público deviene de la actuación municipal y, por lo tanto, somos un agente pues muy dinámico en los procesos de transformación. Ahí está el Consejo Europeo de Municipios y Regiones, que tengo también el placer de compartir con Jorge, y también está el Congreso de Gobiernos Locales Europeos. Desde las instituciones europeas están poniendo el énfasis en las ciudades. Sí. Bauman decía, las ciudades se convierten en el vertedero de los problemas mundiales, pero también en los espacios para sus soluciones. Y, por lo tanto, creo que desde Europa también se está trabajando en esa línea, ¿no? Y tenemos que estar muy atentos y muy atentas las ciudades del Estado para también estar en esa línea. Segundo, los fondos europeos, que tienen que llegar en su proporción a los municipios, no tienen que servir para recuperarnos en términos de PIB o en términos de puestos de trabajo. No tiene que ser para recuperar lo que teníamos antes, sino tiene que servir para transformarnos, claro, para transformar nuestra propia economía. Y, por lo tanto, eso requiere de más tiempo y requiere de otro elemento importante, es la ciencia. Hasta ahora la ciencia ha estado separada de la gobernanza de las ciudades y de la gobernanza política en general. Y hay que recuperar a la ciencia, hay que recuperar a los científicos, porque lo hemos visto en esta pandemia. Las soluciones no vienen de la política. Lo siento mucho, señores alcaldes, las soluciones principales no vienen de la política, vienen de la ciencia. Por lo tanto, la investigación y la ciencia tienen que incorporarse a la actuación municipal. Y, de hecho, en Vitoria-Gasteiz pues hemos incorporado dentro de lo que es el Green Deal un comité científico que recoja a diferentes expertos locales de diferentes áreas para que nos ayuden a desarrollar proyectos que presentar a Europa para que transformen nuestra economía, para que transformen nuestra sociedad, no para recuperar lo que teníamos antes de actividad económica, porque los fondos hay que devolverlos. Vamos a tener que devolverlos, y porque además sabemos cómo son las auditorías europeas, son muy exigentes en el cumplimiento de los parámetros establecidos. Óscar. Bueno, yo creo que planteas una cosa que es muy oportuna, porque estás aludiendo a los programas Misión. Se ha hablado mucho de los fondos Next Generation, de los fondos de recuperación, pero nos olvidamos de una parte importantísima de la financiación europea, no menor desde luego, y que va a llegar en el futuro, y que ahora mismo supone una transformación absoluta del concepto de fondos europeos que conocíamos. Hasta ahora en Europa estaba financiando proyectos concretos, ¿no? Y ahora lo que va a hacer es financiar estrategias. Es decir, ahora ya no vamos a ir con un proyectito de la mano. Nosotros, los últimos que hemos gestionado, por ejemplo, el Urban Green Up, hablábamos de renaturalización, y nosotros estamos terminando con un proyecto europeo de renaturalización del casco histórico, zonas en las que no se pueden plantar árboles, bueno, pues a base de jardines verticales, jardines móviles, toldos vegetales, etcétera, soluciones muy innovadoras, algunas relacionadas también con la investigación, pero eso se acabó. A partir de ahora, la financiación de Europa va a venir asociada, fondos de recuperación aparte, a estrategias de ciudad. Eso es lo que se va a financiar. Claro. En ese sentido, nosotros como ciudad, nosotros estamos muy tranquilos. Es decir, no solo no vemos barreras, vemos una oportunidad, porque llevamos 6 años involucrados en una estrategia clara, desde todos los puntos de vista. Para empezar, desde las normas. Es decir, nosotros tenemos un plan general recién aprobado hace 1 año, nos costó 4 años y pico sacarlo adelante, pero ya es un plan general que traza claramente la hoja de ruta que queremos recorrer como ciudad, ¿no? Porque esa es la madre del cordero, la planificación. En el momento en el que la planificación está y además está plasmada en la norma, bueno, pues las líneas maestras de la estrategia también están claras, ¿no? Y en ese sentido nosotros, bueno, pues tenemos la estrategia de ciudad muy definida en torno a unos ejes muy claros, y creemos que estamos en una buena posición para
para obtener esos fondos europeos, ¿no? Y yo creo que ahí está el reto en este momento de las ciudades. Las que tengan una estrategia claramente definida, pues van a tener más fácil optar a esos recursos. Las que no, bueno, pues van a pasar por un momento más complicado porque, como digo, se acabó la financiación por proyectos, ¿no? Claramente. Jorge, alcalde de Zaragoza. Pues yo creo que lo que nos estabas hablando del proyecto de 100 ciudades climáticamente neutras es el proyecto más importante que en la historia de Europa se ha hecho para las ciudades. Efectivamente. El más importante. Y creo que es fundamental, y en España yo creo que nos van a tocar 5 ciudades dentro de esas Yo creo que al final habrá bastantes más. Bueno, oye, nosotros, yo sé que en Zaragoza vamos a luchar duro por ser una de ellas, ¿no? Vamos a luchar duro por ser una de ellas. Por muchas razones, ¿no? Es decir, pero creo porque es verdad que se va a abrir una oportunidad tremenda. Europa ha decidido que el marco financiero plurianual ahora se estructura en torno a 5 misiones. Una de esas 5 misiones es las 100 ciudades climáticamente neutras, el cáncer, si no recuerdo mal, el cambio climático, la lucha contra los océanos, los ríos y todo lo que tiene que ver con el agua y la recuperación de los suelos. Efectivamente. El 40% del marco financiero plurianual va a girar en torno a la sostenibilidad. Y hablamos de un marco financiero plurianual que en esta ocasión va a superar con creces el 1 billón de euros. Las oportunidades económicas que, por tanto, para las ciudades se abren son increíbles. El documento de 100 ciudades climáticamente neutras habla de que en los próximos 10 años va a mover 100.000 millones de euros. Eso significa que esas 100 ciudades climáticamente neutras van a estar moviendo cada año aproximadamente 100 millones de euros. Los números no cambian. Y 100 millones de euros que evidentemente tendrán que ver con las aportaciones que se hagan desde las administraciones y con las colaboraciones que vengan también desde el sector privado. Pero yo creo que sin ningún género de dudas, hoy encima de la mesa el proyecto más importante que se ha lanzado para transformar las ciudades en Europa y sobre todo con la filosofía de que sirvamos de palanca, de que sea el ejemplo, el espejo en el que se puedan medir otras muchas ciudades para cumplir los objetivos de cambio climático en el 2050, adelantándolos al 2030 solamente en 100 ciudades europeas, pues yo soy fan, absolutamente interesante, y vamos a trabajar mucho para conseguir ser una de ellas. Yo también soy fan, la verdad es que yo también soy fan, sí. Y además es verdad que es la grandísima oportunidad que tenemos para atraer recursos a las ciudades, ¿eh? La misión de ciudades europeas. Alcalde. Pues coincido sustancialmente con todo lo que han dicho, como no puede ser de otra manera, mis compañeros, pero también han mencionado una segunda parte que hace referencia a los obstáculos que nosotros nos podemos encontrar. Y creo que el principal obstáculo que nos encontramos en este momento es la falta de reconocimiento que tenemos las ciudades, y que conste que no lo digo únicamente por este Gobierno, sino en general, a lo largo de las últimas décadas, las ciudades, a pesar de haber cobrado cada vez un creciente protagonismo y una mayor importancia, a pesar de ser el principal punto de referencia institucional que tienen los ciudadanos, no por eso dejamos de decir, porque es completamente cierto, que somos la primera ventanilla a la que se acerca cualquier ciudadano, que se está produciendo un fenómeno de agrupamiento de población en todas las ciudades, y aquí está Zaragoza, que tiene la mitad de población que todo Aragón, si no me equivoco, o Valladolid, que tiene una parte muy importante de población, Madrid tiene la mitad de población que toda la comunidad autónoma, y sin embargo todavía no tenemos ese reconocimiento, en primer lugar de carácter político, de la importancia que tienen las ciudades para el futuro y de lo que decíamos anteriormente, de que la sostenibilidad o pasa por las ciudades o no conseguiremos llegar al cumplimiento de los objetivos, y eso implica, en primer lugar, a mi juicio, que tiene que concluirse con esa cierta indefinición competencial que tenemos. Yo estoy seguro de que aquí mis compañeros han tenido que tomar algunas decisiones que parecían complicadas de poder tomar, pero que entendíamos que eran absolutamente necesarios. En segundo lugar, ver que esa forma de tutelaje que hay respecto a las ciudades por administraciones que se dicen que son superiores, muchas veces suponen un cierto obstáculo a que se puedan tomar decisiones con rapidez. Y voy a hablar de nuestra ordenanza y de lo que nos costó obtener todos los informes, pero es que el alcalde de Valladolid acaba de decir que le ha costado 4 años aprobar un plan general. Es decir, que te cueste 4 años aprobar un plan general a una ciudad como Valladolid, que tiene toda la capacidad operativa y de personal, o a Zaragoza o a Vitoria, para poder tomar sus propias decisiones en ámbitos que se circunscriben exclusivamente a su término municipal, pues no tiene demasiado sentido a mi juicio. Y luego, por supuesto, creo que deberemos llegar también no únicamente a hablar de un sistema de financiación autonómica, sino también verdaderamente de un sistema de financiación local que nos permita definitivamente tener también esa capacidad de tomar decisiones
que afectan a nuestros ciudadanos en el ejercicio de nuestras competencias sin necesidad de estar permanentemente tuteladas por otras instituciones. Por tanto, yo creo que en esa línea los ayuntamientos tenemos como uno de los principales obstáculos la falta de reconocimiento político real de la importancia que nosotros tenemos en España. Yo no niego, obviamente, la importancia del Gobierno de la Nación ni de las comunidades autónomas. Me parece que son extraordinariamente importantes también, pero que los ayuntamientos no podemos seguir siendo, en términos políticos, ese hermano pequeño, porque no se corresponde con el protagonismo que tenemos para los propios ciudadanos. Y, en segundo lugar, que tenemos que solucionar desde el punto de vista competencial una mayor capacidad de poder actuar con mayor agilidad, mayor eficacia, y, en segundo lugar, desde el punto de vista económico, una capacidad de autosuficiencia mediante un sistema de financiación que no únicamente se tiene que circunscribir a las comunidades autónomas, sino también a los ayuntamientos. No puedo estar más de acuerdo. La verdad es que, claro, volviendo al principio, la batalla por la sostenibilidad, que quiere decir la batalla por el bienestar de las personas, se va a dirimir en las ciudades. Habrá que dotar a las ciudades de los mecanismos, de las herramientas, de los recursos necesarios para poder ganar esta batalla en nombre de todos. Y me quedo con 4 ideas de esta última ronda que me parecen interesantísimas. Todos estamos de acuerdo en que no hablamos de fondos de recuperación, sino de fondos de transformación. La cooperación entre ayuntamientos, entre instituciones y con el sector privado va a ser una de las claves para que todo esto funcione y para que se agilice esta hoja de ruta de transformación de las ciudades. Otra conclusión que hemos sacado, que a veces no parece tan obvia, es que las ciudades que se pongan, como estas que tenemos aquí, a la vanguardia de la transformación urbana, van a ser las que tengan más capacidad para atraer recursos financieros. Jorge lo ha expresado con números perfectamente. También del sector privado, ojo, también del sector privado, no solo del sector público, pero claramente a nivel europeo, la imbricación de estas ciudades en la hoja de ruta europea va a ser una ventaja competitiva para nuestras ciudades y va a generar una masa crítica que yo estoy convencido que va a tirar del resto del país en esta acción climática que tanto llevamos demandando y que tanto necesitamos. Termino diciendo que yo creo que podemos estar muy orgullosos de los ejemplos que hemos tenido aquí en la mesa de ponentes y que de verdad en Europa ahora mismo no se habla de otra cosa de la acción climática de las ciudades españolas. Aprovechemos esta oportunidad. Por una vez resulta que estamos a la vanguardia de Europa. Así que muchísimas gracias a todos y yo sugiero un fuerte aplauso para los alcaldes que han estado hoy aquí representados.